Lo que voy a decirte esta vez te va a doler. Sí, te va a doler, porque no voy a quedarme en la superficie. Voy a ir directo al hueso, allí donde tu otro yo se esconde, se disfraza y cree que nadie lo ve. ¿Tienes miedo de ser rechazado? ¡Qué ternura! Porque claro, el mundo te debe una medalla por atreverte a respirar, ¿no? Spoiler, a nadie le importa tu miedo al rechazo. La vida sigue. Y mientras tú te escondes detrás del celular fingiendo que estás ocupado, otros están allá afuera tragándose los no como desayuno y creciendo con cada uno. Vamos al grano. ¿Tienes miedo de que te digan que no? ¿Miedo de que te cierren la puerta en la cara? ¿De que se rían de ti? ¿De que no te respondan el mensaje? ¿De que no le gustes a alguien? Pobrecito. ¿Sabes qué es peor que el rechazo? El estancamiento. Ese pantano en el que estás ahora mismo, viendo videos de desarrollo personal como este, esperando que una frase mágica te saque del hoyo sin mover un dedo. Te aterra el no, pero ni siquiera entiendes que el rechazo no es una maldición. Es un filtro. Te limpia el camino. Te muestra lo que no es para ti. Y, más importante aún, te construye carácter. Pero claro, tú prefieres quedarte donde nada duele, donde nadie te ve, donde no hay riesgo y tampoco crecimiento. Déjame decirte algo que nadie quiere decirte. El miedo al rechazo es un lujo emocional que solo los mediocres se permiten. Sí, oíste bien. Porque mientras tú te paralizas, hay otros que ya están coleccionando rechazos como medallas, como escalones hacia algo más grande. Y no porque sean más valientes que tú, sino porque ya entendieron lo que tú todavía te niegas a aceptar. El rechazo no mata, la inacción sí. ¿Quieres saber por qué te duele tanto que alguien te ignore, te critique o te diga que no? Porque te tomas todo como un juicio a tu valor, como si un no significara que tú no vales nada, cuando en realidad lo único que significa es esto no funcionó, aún. Pero hey, sigue ahí, con tu colección de excusas premium. No estoy listo, no estoy listo, no quiero molestar. ¿Y si me dicen que no? ¿Y si te dicen que no? ¿Qué? ¿Se cae el cielo? ¿Te expulsan del planeta? No, lo que pasa es que tienes el ego tan frágil que prefieres no intentar nada a que alguien te confirme lo que tú ya piensas en secreto, que no eres suficiente. Y eso, amigo, es tu mayor problema, no el rechazo, tu diálogo interno de perdedor. Esa vocecita que dice, mejor no arriesgo, esa que te vende la comodidad como seguridad cuando en realidad es una trampa. Porque sí, la zona de confort es cómoda, hasta que te das cuenta de que es una celda acolchada. Y el tiempo sigue pasando, ¿eh? Los años no se detienen porque tú tengas miedo. Tú puedes posponer tus sueños, pero la vida no va a posponer sus golpes. Y spoiler, te los va a dar igual, hayas intentado algo o no. Así que, déjame romperte una ilusión. No existe el crecimiento sin rechazo. No existe el éxito sin fracaso. No existe la confianza sin incomodidad. ¿Quieres ser más fuerte? Entonces tienes que exponerte. Tienes que escuchar no tantas veces que te dé risa, que se vuelva parte del proceso. Porque te digo algo, y te lo digo mirándote a la cara, sin filtro. Si no estás dispuesto a ser rechazado, tampoco estás listo para destacar. Los tibios no cambian el mundo. Los que buscan aprobación constante no crean nada nuevo. Los que temen al rechazo se convierten en espectadores, mientras otros viven. ¿Y tú, vas a seguir viendo la vida pasar desde la orilla? ¿Vas a seguir esperando a que todo se alinee mágicamente? ¿O vas a entender de una maldita vez que el rechazo es solo un paso más hacia el siguiente nivel? Mírate bien. Tienes miedo de ser rechazado, pero ya estás rechazando la versión más valiente de ti mismo cada día que no lo intentas. Y eso, créeme, es 1000 veces peor. ¿Sabes qué pasa cuando le huyes al rechazo? Que te acostumbras a jugar en modo fácil, te vuelves experto en hacer lo mínimo. Vives una vida predecible, mediocre y cómoda. Porque claro, en tu zona de confort no te rechaza nadie, pero tampoco te aplaude nadie. ¿Y sabes por qué? Porque nadie te nota. Lo siento, pero ser invisible no es una estrategia de vida, es una excusa. Y tú no viniste al mundo a pedir permiso para existir. Viniste a hacer ruido, pero sigues en silencio, esperando la validación de gente que tampoco tiene idea de lo que está haciendo con su vida. ¿Ves lo absurdo? Vamos a dejar algo claro. El rechazo no es tu enemigo. El rechazo es tu gimnasio. Es donde entrenas el carácter, la determinación y la tolerancia a la frustración.
¿Tú crees que la gente que admiras llegó lejos porque los aceptaban en todo? No. Les cerraron la puerta en la cara tantas veces que aprendieron a construir la suya. Y tú, en cambio, dejas de intentarlo después del primer no. ¿En serio? ¿Te rechazaron en un trabajo? Bien, ahora afila tus habilidades y vuelve mejor. ¿Te rechazaron en una relación? Excelente. No pierdas más tiempo rogando por migajas emocionales. No vale la pena. Así solo das lástima y vergüenza ajena. Ve por otra relación que sí valga. ¿Te rechazaron en un proyecto? Perfecto. Estás un paso más cerca de hacer algo que sí valga la pena. El problema no es que te rechacen. El problema es que lo tomas personal. Como si el universo tuviera algo contra ti. Spoiler, no le importas tanto. El rechazo no te define. Tu respuesta al rechazo, sí. Ahí es donde se separan los adultos de los que siguen jugando a ser víctimas. Ahora te voy a decir algo que nadie quiere escuchar. A nadie le importa tu potencial. A nadie le importa si podrías ser increíble. Lo único que cuenta es lo que haces con eso. Y si el miedo al rechazo te mantiene congelado, entonces tu potencial es solo aire caliente. Tienes que exponerte, tienes que fallar, tienes que incomodarte. No hay crecimiento sin riesgo. ¿Quieres tener confianza? Entonces haz cosas que dan miedo. ¿Quieres respeto? Gánatelo saliendo de la jaula de tu mente. Es fácil quedarse en el mismo círculo de siempre, rodeado de gente que te dice lo que quieres escuchar, que nunca te reta, que aplaude tu mediocridad porque así se sienten menos mal con la suya. Pero si realmente quieres avanzar, necesitas fricción. Necesitas que alguien te diga, no es suficiente. Y si nadie lo hace, aquí estoy yo. Despierta. No estás estancado por falta de oportunidades. Estás estancado porque tienes terror a que te digan que no vales. Pero eso no lo sabrás hasta que pongas algo en juego. Y sí, duele. ¿Y qué? ¿Desde cuándo el dolor es razón suficiente para rendirse? No quieres que te digan no, porque crees que eso confirma tus peores miedos. Pero en realidad, cada no es solo un filtro. Uno más que elimina a los que no están listos para lo que viene después. ¿Quieres una estrategia de crecimiento personal real? Empieza a coleccionar rechazos. Haz una lista, uno por uno. Que no pase una semana sin que alguien te diga no. Y cuando eso pase, sonríe. Porque significa que estás haciendo cosas que importan, que estás en movimiento. Y mientras más lo hagas, más cuenta te vas a dar de que el rechazo no mata. Lo que mata es quedarte esperando que la vida sea amable contigo. Spoiler, no lo será. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que mientras tú te atreves, el 90% sigue en pausa. Siguen esperando el momento perfecto, la seguridad absoluta, la aprobación general. Y tú ya estás un paso adelante, no porque seas más listo, sino porque estás dispuesto a fallar más veces. Ahora pregúntate, ¿cuántas oportunidades has perdido solo por miedo a escuchar un no? ¿Cuántos proyectos nunca empezaste? ¿Cuántas personas nunca conociste? ¿Cuántos talentos se están pudriendo dentro de ti por culpa del maldito que dirán? Ya es hora de que entiendas esto. El rechazo no es un obstáculo, es una herramienta. Y el que sabe usarla, construye una vida que vale la pena. ¿Quieres saber algo irónico? ¿Tienes tanto miedo de que te digan no, que terminas diciéndote no a ti mismo antes que nadie tenga la oportunidad de hacerlo? O sea, ni siquiera necesitas que el mundo te rechace, ya te autoboicoteaste desde el principio. Felicidades, te ganaste la medalla de oro en sabotaje emocional. ¿Y sabes qué es lo peor? Que luego te vendes el cuento de que no era el momento, no me sentía preparado, es que no era para mí. Bullshit, era miedo, y lo sabes, miedo a que alguien te vea intentarlo y te falle, miedo a dar la cara y que no salga como lo imaginaste, miedo a parecer débil. Spoiler, ya lo pareces, por no haberlo intentado. El rechazo no es el enemigo, la cobardía sí. Vamos a dejar esto claro de una vez por todas. El rechazo no es un castigo, es una señal. Te está diciendo, por aquí no, prueba otro camino. Pero tú lo ves como un juicio final. No vales, no sirves, mejor ni lo intentes de nuevo. ¿Qué clase de película estás viendo en tu cabeza? Porque esa no es la vida real. En la vida real, el que gana es el que se adapta, el que se cae y se levanta como si nada. El que te rechazó no es tu verdugo. Es solo una persona, con miedos, con inseguridades, con un mal día tal vez, y tú vas a permitir que esa persona defina tu valor. Vas a dejar que una opinión momentánea te dicte tu trayectoria, porque si es así, mejor ni sigas viendo este video. Estás perdiendo el tiempo.
Mira, el rechazo duele, nadie dice que no, pero lo que te está matando no es el rechazo en sí, es la historia que te cuentas después. Esa historia donde tú eres el fracasado, el que no tiene talento, el que mejor se queda callado. ¿Y quién escribió ese guión? Tú, cada vez que elegiste callarte por miedo, cada vez que preferiste quedarte en tu zona cómoda en vez de arriesgar, cada vez que priorizaste tu ego antes que tu crecimiento. Pero aquí va la parte bonita de esta masacre emocional. Puedes cambiarlo. Puedes dejar de tenerle miedo al rechazo. Y no con frases positivas ni con afirmaciones frente al espejo como «yo soy suficiente». Eso déjaselo a los influencers de espiritualidad barata. Te voy a decir cómo de verdad se supera el miedo al rechazo. Lo enfrentas. A propósito, con los dientes apretados. Una y otra vez. Habla cuando no te atreves. Pide eso que te da vergüenza. Expón tu idea aunque tiemble la voz. Manda ese mensaje que estás borrando hace 3 días. No porque estés seguro del resultado, sino porque necesitas reprogramar tu cerebro para entender que sobreviviste. ¿Sabes cómo perdí el miedo al rechazo? Me expuse a él, lo busqué, me lancé a situaciones donde sabía que me iban a decir que no, porque cada no me hacía más fuerte. Cada vez que me ignoraban, me ridiculizaban o me dejaban en visto, entendía algo, no me mata, solo me vuelve más cabrón. Y tú necesitas eso, urgente. Necesitas dejar de evitar las situaciones incómodas. Necesitas que te rompan el corazón, que te digan que no, que te echen para atrás en una entrevista, que te dejen en la banca, porque ahí, justo ahí, se forja el carácter, no en los aplausos, no en los likes, en la herida. Porque, escúchame bien, si nunca te rechazan, es porque nunca estás apuntando lo suficientemente alto. Y eso sí debería darte miedo. Pero tranquilo, esta parte incómoda de la conversación ya terminó. Aunque si crees que eso fue duro, prepárate. En la siguiente parte, vamos a desarmar por completo tu idea de valía personal y por qué estás apostando tu autoestima al lugar equivocado. Spoiler, no eres especial, pero puedes convertirte en alguien imposible de ignorar. Y ahora que ya estás aquí, con todo este reality check revoloteando en tu cabeza, te lanzo la última bomba. Deja de pensar que necesitas estar listo para empezar. No necesitas más autoestima, ni más validación, ni más energía positiva. Necesitas moverte, fallar, exponerte, que te digan que no. Porque cuanto antes lo vivas, antes vas a entender que el rechazo no es el enemigo. El miedo al rechazo es una cárcel. El rechazo, en cambio, es una brújula. Cada vez que alguien te dice no, el mundo te está enseñando por dónde no es. Y eso es valioso, carajo. Te están ahorrando tiempo, energía y años de autoengaño. El rechazo afina tu radar, moldea tu carácter, pule tu estilo. Pero tú sigues queriendo que te aplaudan sin dar un solo paso. Es que tengo miedo a que no guste lo que hago. ¿Y a quién coño le importa eso al principio? ¿Sabes cuántos genios fueron incomprendidos antes de ser admirados? ¿Sabes cuántos emprendimientos hoy multimillonarios recibieron 1000 rechazos antes de despegar? ¿Sabes cuántas personas que hoy respetas fueron ridiculizadas por intentar algo diferente? Pero ahí estás tú, queriendo gustarle a todos, con miedo de ser raro, de ser intenso, de sonar muy honesto, tratando de encajar en un molde que ni siquiera respetas. Y por eso vives frustrado, con la sensación constante de estar traicionándote. Déjame darte una noticia. No se trata de gustarle a todos. Se trata de que cuando te mires al espejo, no te dé vergüenza la persona que ves. ¿Quieres crecer? Vas a tener que molestar a gente. Vas a tener que decepcionar a los que esperaban que fueras predecible. Vas a tener que caminar solo muchas veces. Y sí, también vas a tener que aprender a reírte de los rechazos, a coleccionarlos como trofeos, porque cada no te acerca al sí correcto. Mira, no estoy aquí para decirte que el camino es fácil. Es jodido, es largo, es confuso, pero hay algo peor que ese camino, quedarte parado en el mismo punto, esperando que la vida venga a rogarte que te animes. Spoiler, no lo va a hacer. El rechazo no es una señal para detenerte. Es una prueba para ver si realmente quieres lo que dices que quieres. ¿Quieres ser artista? Prepárate para que no entiendan tu arte. ¿Quieres emprender? Prepárate para que se rían de tus ideas. ¿Quieres destacar? Prepárate para que te odien por eso. ¿Y sabes qué? Está bien, es parte del precio. El mundo no necesita otra copia segura de lo que ya existe. Necesita gente que no le tema al ridículo,
que no le huya al fracaso. Gente que se atreva a mostrarse tal cual es, aún sabiendo que puede ser rechazada. Porque esas son las personas que terminan cambiando las cosas. Así que la próxima vez que sientas miedo al rechazo, repítete esto: prefiero que me rechacen por ser real, a que me acepten por ser una mentira cómoda. Te vas a caer, te vas a sentir solo, vas a llorar, vas a pensar en rendirte, y justo cuando estés a punto de tirar la toalla, vas a recordar esta conversación y te vas a levantar, porque el que sobrevive al rechazo no se convierte en víctima, se convierte en alguien imparable. Ahora sí, te di las herramientas, te escupí la verdad sin azúcar, te mostré el mapa, pero tú tienes que caminar. ¿Lo harás? ¿O vas a seguir dándole like a este tipo de videos, diciendo, me identifiqué mucho, mientras tu vida sigue exactamente igual? Decide.